Róterdam es una ciudad de experimentación salvaje, el laboratorio de pruebas arquitectónicas de Europa, una Dubái de la posguerra. Es la ciudad de las mil caras, moderna, comercial, hipster, artística, portuaria. Y es que la segunda ciudad de Holanda tuvo que reinventarse tras la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Tanto es así que Róterdam es un paseo por la arquitectura más vanguardista de Europa, con edificios de algunos de los arquitectos de más renombre, como Foster, Piano, Kohlhaas. Si a esto le juntamos la renovación de las antiguas zonas del puerto para usos residenciales o comerciales, el resultado es una ciudad moderna, viva y repleta de encantos. No importa el tiempo que puedas pasar aquí, Róterdam seguro que será un lugar que te va a dejar una marca en tu memoria y en tu corazón. Ahora comienza Ventana o Pasillo, el podcast viajero de Valencia Plaza, con Xavi Moret y Olga Briasco. Transavia vuela desde Valencia a Róterdam todos los lunes, miércoles, viernes y domingo sin escalas. Cualquier época del año es buena para ir a Róterdam, pero si te gusta el séptimo arte, puedes ir a finales de enero, cuando se celebra el Festival de Cine de Róterdam. Antes de ir, te recomendamos ver el documental Rotterdam Europort de Joris Ivens, donde se abarcan temas muy conocidos, como por ejemplo la leyenda del holandés errante, se habla de su puerto, y también se muestra cómo la ciudad fue laboriosamente reconstruida después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Antes de ir, te tienes que descargar la app Rotterdam Tourist Information, donde encontrarás información de la ciudad, excursiones y actividades que hacer durante esos días que estés allí. Mi paseo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Olga, en que Róterdam es un auténtico tratado de arquitectura y urbanismo al aire libre, ¿no? Es la muestra viva quizá de un resumen de todas las tendencias arquitectónicas del último medio siglo, pero combinadas de forma tal vez un poco extraña, ¿no? Sí. En algunos edificios un poco que pueden resultar muy chocantes por estar justo al lado de otros de un estilo completamente diferente. En conjunto son bonitos. Es coherente. Ciudad portuaria, la veía como una ciudad gris antes de ir, ¿no? Sí. Pero es que es todo lo contrario. Uno de los puertos más grandes de Europa. Sí, la verdad es que es una ciudad muy moderna, con una imagen muy vanguardista, con ese skyline famoso, quizá el más bonito o el más impactante del norte de Europa, y con una combinación de estilos arquitectónicos que quizás sea su principal atractivo, ¿no? Para pasear por la ciudad. Muy agradable también de recorrer a pie o en bicicleta, como muchas ciudades en Holanda. Sí, es muy cómoda. ¿Tú por dónde empezarías ese? Dado que estamos hablando de iconos arquitectónicos, empezaría por uno de los mayores iconos de la ciudad y también uno de los más recientes. Es el mercado de Markthal. ¿Lo conoces? Hombre, ¿cómo no conocerlo? Es imposible no conocerlo. Se inauguró en octubre de 2014 y es uno de los principales iconos de la ciudad junto al famoso puente del que luego hablaremos. El mercado es el mercado más grande de Holanda, está en el centro mismo de Róterdam y está dentro de un edificio que es imponente en sí mismo. Como si se fusionaran dos edificios, ¿no? Sí, yo digo herradura porque creo que es la forma más fácil de imaginárselo, como una herradura asentada sobre el suelo que deja un gran espacio libre en el centro y sobre los puestos del mercado, ¿no? Financial Times, de hecho, le dedicó un artículo en el que comparaba la influencia que este edificio había tenido en la transformación del centro histórico de Róterdam con la que en su momento tuvo el Guggenheim en Bilbao. La planta baja es toda de puestos de comida y bebida. Tienes todo tipo de productos o todo tipo de paradas, desde curtidos a quesos holandeses, sí, ¿no? Qué buenos. Típicos. Toda la parte de arriba tiene como un mural sobre esa bóveda de nada menos que 11.000 metros cuadrados, que son imágenes en 3 dimensiones de alimentos, ¿no? De lo que puedes encontrar. Y además es muy colorido. Todo, exacto, toda esa bóveda al estar cubierta de imágenes que tienen como volumen, ¿no? Dan como sí, algo de sobre todo cuando entra el sol. Exacto, pues le da ese colorido tan especial o ese reflejo tan especial al ambiente del mercado, y luego toda la parte de arriba son viviendas.
Ese es el inicio de mi paseo por Rotterdam. Y a partir de ahí yo completaría mi recorrido por uno de los edificios históricos que comentábamos, uno de los pocos que ha quedado en pie, la iglesia de San Lorenzo. Es el único edificio medieval que quedó en pie tras los bombardeos de la Luftwaffe y se puede ver cómo quedó la ciudad tras esos bombardeos en una exposición de fotografías que hay en la propia iglesia. No sé si a ti te pasó. Me cuesta un poco encontrarla, porque parece mucho más pequeñita. Sí, la entrada, recuerdo. Sí, y está ahí como camuflada alrededor de ese mercado y de la plaza y todo. Sí, la verdad es que se llama Binnenrot, la avenida donde está la iglesia, pero es verdad que la entrada cuesta un poquito de encontrar. Tampoco está lejos el Ayuntamiento de Rotterdam, que también es un edificio histórico, uno de los poquitos que quedan de anterior a 1940. Desde ahí me iría a otro icono, que es la estación de Rotterdam, la estación de tren de Rotterdam. Qué bonita es. Que tiene un diseño muy impactante, con una cúpula con unas formas muy angulosas, no de flecha, pero con muchas puntas. Y es un edificio de un diseño muy rompedor que también destaca. Sí, destaca, pero en Rotterdam es válido. Sí, es cierto. Es que todo encaja, todo tiene un sentido, ¿no? En Rotterdam, como decías, todo está cerca. Me iría ya hacia el río, hacia la zona del río, iría a ver el gran símbolo de la ciudad, que es el puente de Erasmo. El símbolo, y casi hasta parece una meta, porque lo ves a lo lejos y te vas acercando, paseando, ¿verdad? Sí, claro, como es tan enorme este puente, pues se ve desde distintos puntos de la ciudad y efectivamente te vas aproximando al río Mosa y el puente, pues vas tomando conciencia de su verdadera dimensión. Son 800 metros de puente que une las dos orillas y la plataforma está sostenida por un pilar por los tirantes que salen de un pilar que tiene nada menos que 139 metros de altura. Lo comparas con los edificios o algunos de los rascacielos que hay en la antigua zona portuaria, hoy restaurada y llena de este tipo de edificios, y claro, el puente parece, entre comillas, pequeño. Sí, y no lo es en absoluto. De hecho, cruzarlo es muy chulo. Sí, está muy bien. Yo lo crucé en invierno y hacía un poco de rasqueta. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque el viento sobre el río es muy frío según la época del año, sí. Te voy a confesar una cosa. Sí. Yo empezaría el viaje a Rotterdam por ahí. En el puente. En el puente. Es buen punto. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque es la zona nueva. Entonces, primero hay que conocer la zona nueva y luego ya, pues... Ir regresando. Correcto. ¿No? Nada más cruzar el puente, a la derecha está la KPN Tower. ¿Tú te acuerdas del Cheese Grater de Londres? Sí. Pues es como él, pero invertido, si te das cuenta. Aquí también verás el Teatro Luxor, que también es bastante famoso, y si seguimos paseando, tirando hacia el fondo, verás dos semiesferas flotando sobre el agua, que es el pabellón flotante, que es un centro de innovación en el que se celebran eventos de toda índole. Yo al principio lo vi y pensaba que eran 2 balones de fútbol. Pero luego ya me di cuenta de que el tema futbolístico lo tenía demasiado metido. En el fútbol. Sí. Y si seguimos andando por ahí, vamos a llegar a uno de esos sitios emblemáticos. Y que, como tú decías, es el contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Y estoy hablando de un hotel muy famoso. Ya sé cuál es. El Hotel New York, que se abrió como hotel en 1993. Pero es que en su día fue la sede Holland American Line, encargada de los cruceros entre Rotterdam y Nueva York. Así que imagínate cuánta gente de allí se fue a buscar las Américas. Sí. Yo no sé si te alojarías ahí, pero debe ser toda una experiencia. Y bastante cara. Podríamos hacer 2 cosas para volver a la ciudad. Como tú has hablado del puente de Erasmo, o podemos pasar por el otro puente. El Willemsbrug, llegaríamos a la zona del Puerto Viejo. Sí. Te voy a proponer uno de mis planes favoritos. A ver. Aparte de recorrer las calles e ir al Puerto Viejo y al Muelle Español, te sientas allí tomándote una cervecita, que en este caso yo te diría la Trappe, y ves el fondo de los rascacielos y el primer rascacielos de la historia de Europa. ¿Ah, sí? Sí, que es la Casa Blanca, que además también consiguió sobrevivir al bombardeo. Pues no sabía. Pero pensad que ahora es un edificio normal. Ya, claro. Sí, está también aquí el Mastoren, que tiene 165, que sí que es el más alto de Holanda. Sí, es lo que comentábamos antes, que realmente todos estos edificios en otros sitios no tendrían sentido. Claro. Y lo bonito es verlos desde el otro lado del río Mosa, desde lo que es el centro, lo que se considera centro de la ciudad, porque es desde donde tienes la perspectiva suficiente como para apreciar
tanto el perfil de la ciudad, el skyline y el puente. Sí, por eso, una cervecita. Y estás divinamente. También otra cosa que te podrías tomar son unas patatas fritas para entrar en calor si vas en invierno. Tu icono de la ciudad. Yo creo que toca ahora conocer los iconos de verdad de la ciudad. Porque hemos hablado de muchos, pero yo sé que hay uno que dices, ¿Rotterdam es? Sí, el puente, el de Rotterdam, pero yo voy a ser un poco original. A ver. Mi icono no es tan destacable por lo espectacular, sino por la historia que tiene detrás o por lo que significa. Me estás sorprendiendo ya y no has hablado. Sí. A ver si acierto con la pronunciación. Luchtsingle. ¿A qué te suena? ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Pues mira, esto es un sistema de pasarelas que está construido en el centro, pero centro norte de la ciudad, muy llamativas porque están hechas de madera, con un suelo amarillo, y son pasarelas sobreelevadas, peatonales, que se hicieron tras un proyecto de crowdsourcing para unir distintos barrios de la ciudad o interconectar distintos barrios o zonas de la ciudad que no tenían conexión directa entre ellas. Entonces estas pasarelas sobreelevadas facilitan el tráfico peatonal de los vecinos entre barrios. Fue un proyecto, como decía, financiado a través de crowdsourcing con el objetivo de revitalizar este área, que era un área un poco, bueno, pues estaba un poco alicaída. Y tal vez es el ejemplo, bueno, uno de los ejemplos más recientes del dinamismo social y cultural que está situando a Rotterdam en el mapa, porque están construidas desde hace apenas 4 o 5 años y tiene de bueno que es un proyecto que es escalable. Es un poco la filosofía de Rotterdam, ¿no? De unir, de integrar, de renovar. Me ha parecido muy interesante. De hecho, me parece tan interesante que yo sé que mi icono te va a gustar mucho, pero te lo vas a esperar. Bueno, también está bien. Son amarillas. Hay, como las pasarelas. Sí, pero son un poquito más grandes. Sí, pero si hay un icono en el centro, no por grandioso, como el puente o los rascacielos, sino por curioso o raro, es este, ¿no? Sí, las casas cubo. Estamos hablando de las casas cubo. ¿Y qué son las casas cubo? Pues es un conjunto de viviendas diseñado en los años 70 por Piet Blom, que, por lo que me contaron, se inspiró en los puentes medievales con viviendas arriba. Y de hecho, en uno que creo que te gusta, el Ponte Vecchino de Florencia. Sí, lo son. Realmente, ahora que lo dices, lo son. Y tiene ese aire pop, ¿no? Popero de los 70, ¿no? Con esa forma de cubo. Sí que puede ser verdad porque justo por debajo de las casas no te das cuenta porque las casas son muy llamativas. Pero es que pasa una de las carreteras más transitadas de Rotterdam. Y como estábamos comentando, son perfectos cubos inclinados a 45 grados y colocadas de forma que uno de los vértices se apoya y entonces sería como la entrada. ¿Pero por qué son así? El apoyo parece un tronco, ¿no? Sí. Porque el conjunto de viviendas se conoce como el bosque de Blaar. No me digas, es una copa de un árbol. Correcto, las casas son árboles, entonces la punta que está situada en el suelo es el tronco. Es otra forma de verlo, es un puente, es un bosque, es lo que tú quieras. Si por fuera sorprende, imagínate cuando estás dentro, porque como tú bien has comentado, las 32 casas, bueno, serían 31 porque una es un museo, hay gente que vive allí. Y al entrar te marea un poco, porque las paredes están inclinadas. Claro. Y cuando subes al segundo piso, ojo con la cabeza, porque algún coscorrón te vas a dar seguro. Las casas tienen 3 pisos, la parte de abajo sería como la entrada, la primera tiene la cocina abierta y un salón, la segunda el baño y 2 dormitorios. Y luego en algunas tiene la azotea, que también está así como jardinada para darle ese toque de bosque. A mí me pareció una cosa rarísima. De hecho, la de las similitudes con el bosque y con el puente no lo sabía, y teniendo en cuenta que estamos en Holanda, yo no sé bajo qué tipo de efecto se diseñaron estas viviendas, la verdad. Pero mira, siguen en pie y atraen a muchos turistas, y de hecho hay también otra que te puedes quedar a dormir. Sí. Que es algo... Una experiencia, sí. Dormir en una casa cubo. Comer y beber.
Oye, ya que estamos hablando de patatas y de tomar algo en un sitio así que tenga buenas vistas, ¿por qué no vamos ya a comer algo un poquito más contundente? Vale, pero que sepas que las patatas las compras en cualquier garito y es que son Sí, un vicio.